Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Nos encontramos en esta nueva edición de nuestro programa Jesús Evangelio, donde llevamos a cada uno de sus hogares el mensaje del Evangelio mediante experiencias de vida y el conocimiento de la palabra. Hoy nos acompaña nuestro compañero Jaime, que entre los dos les llevaremos el mensaje del Evangelio mediante lo que es el discipulado y daremos a conocer la figura fundamental que tenemos nosotros como verdaderos discípulos en la iglesia. Así es, Víctor, y en esa sintonía, en esa promoción de la cultura del encuentro a través de los medios de comunicación, nos unimos hoy para llevarles un mensaje de esperanza, un mensaje que motive la realidad de cada una de las personas que nos ven. Por eso es fundamental que nos adentremos nosotros en esta experiencia del conocimiento, esta experiencia donde nosotros nos fundamentamos en la doctrina de la fe y donde la llevamos a esa plenitud que es poderla configurar en la vida de cada uno de nosotros. Así es, Jaime, y antes de dar continuidad al contexto de lo que es ser un discípulo, demos paso a escuchar la palabra, a conocer qué nos tiene la palabra para el día de hoy. Cordial saludo para todas las personas que nos ven a través de nuestros medios. Es un placer para mí poder estar en esta sección de Escucha la Palabra, donde llegamos hasta cada uno de ustedes compartiendo la palabra para hacer la vida en nuestras vidas. El texto que quisiera presentarles en el día de hoy es del evangelista San Juan, en el capítulo 3, versículo 8, donde el Señor le dice a los judíos que se habían convertido que si alguno quiere ser verdaderamente discípulo de Él, que crea en la palabra. Es ahí donde cada uno de nosotros nos debe interpelar este texto. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que somos bautizados, estamos llamados a ser discípulos del Señor, a seguirlo realmente de todo corazón, a escuchar sus enseñanzas y a ponerlas en práctica en nuestra vida. El ser discípulos debe verse comprometido en la obediencia y en la fidelidad que le prometemos al Señor desde el momento en el que lo seguimos. Cada uno de nosotros está llamado a ser su discípulo, a poner en práctica las enseñanzas que Él nos dice cada día, porque es que el Señor todos los días de nuestra vida nos tiene algo nuevo para decirlo. Y lo más bonito de que el Señor nos diga algo, de esas enseñanzas que el Señor nos dice, es ponerla en práctica. Entonces, a través de este Evangelio podemos ver que simplemente no es creer en el Señor, simplemente no es seguirlo, sino que es que eso que Él nos dice, ponerlo en práctica en nuestra vida, que nosotros lo llevemos a más fondo, que lo llevemos a más personas para que esas personas puedan escuchar la palabra del Señor y también puedan hacerse discípulos como lo somos cada uno de nosotros. Pero es que el ser discípulos se tiene que ver reflejado en el encuentro personal que tenemos con el Señor, en el encuentro personal que tenemos con Cristo. ¿Y cómo podemos tener ese encuentro personal con Cristo? A través de la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida. Pero lo más importante de escucharlo, de leer la palabra de Dios en nuestra vida, es poner en práctica eso que nos dice el Señor, hacer la vida en cada una de nuestras vidas. Entonces, la invitación con este texto que acabamos de escuchar en el día de hoy es que cada uno de nosotros está llamado a ser su discípulo. En la Sagrada Escritura a lo largo podemos ver que el término discípulo es muy presentado. ¿Por qué? Porque es que cada uno de nosotros está llamado a hacer eso. Desde el momento en que somos bautizados, el Señor nos invita a eso por medio de su palabra. Y en otro pasaje el Señor nos va a decir que si alguno quiere ser discípulo suyo, que tome su cruz y lo siga. Y es eso lo que debemos de reflejar cada uno de nosotros. Si realmente somos discípulos del Señor, después de haber tenido un encuentro con Él, tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor, porque no se trata simplemente, como lo dije, de creer en Él, de qué bonito es lo que dice el Señor, sino de poner en práctica eso que Él nos dice para nuestra vida. Entonces, pidámosle al Señor la gracia que nos dé cada día de poder continuar creyendo en Él, creyendo en su palabra, para que realmente podamos ser discípulos después de haber tenido un encuentro personal con Cristo. Dios los bendiga en este día. Habiendo escuchado la palabra de Dios, esa palabra que nos nutre, que nos alimenta, esa palabra que ilumina nuestra vida, ahora damos paso a la temática del día, Víctor, que es el discipulado.
y ese discipulado iluminado desde las Sagradas Escrituras. Entonces partimos de algo esencial y fundamental, queridos televidentes, y es comprender qué es el discípulo para nosotros. Y partimos de la percepción que muchas veces conocemos en nuestra realidad, el discípulo como aquel aprendiz, ¿cierto? Aquel aprendiz que sigue una enseñanza, que sigue a un maestro, que sigue una doctrina, ¿cierto? Que sigue una disciplina concreta en su contexto epistemológico. Entonces, nos adentramos nosotros ahora a comprender el discípulo desde esa mirada evangélica, ¿cierto? Esa mirada que nos permite comprender mucho más allá el discipulado desde una experiencia real con una persona que es Jesucristo. Así es, Jaime, y normalmente escuchamos que discípulo es aquel que se acerca a una persona para obtener conocimiento de ella, pero esto vamos a la teoría, porque realmente cuando es el Evangelio no es el discípulo el que busca a Jesús, sino es Jesús quien busca a su discípulo y lo llama. Nos habla en el Evangelio que Jesús fue a la montaña a orar. Luego de bajar de la montaña llamó a los que él quiso, llamó a sus discípulos y los llamó para que conocieran de él, para que estuvieran con él y conocieran ese mensaje de salvación que él tenía para ellos. Pero Jaime, es importante que contextualicemos a nuestros televidentes en ese discípulo, inicialmente desde el Nuevo Testamento, y seguidamente podremos entender mejor cómo fue ese discípulo en el Antiguo Testamento. Así es, Víctor y queridos televidentes, pero para comprender el discipulado del Antiguo Testamento tenemos que adentrarnos, como su merced lo decía, en el Nuevo Testamento. Principio fundamental para comprender el llamado de Dios, ¿cierto? Porque el discípulo se configura a partir de un llamado, de una elección de parte de Dios. Y entonces ahí vemos nosotros todo el desarrollo de la historia de salvación, cómo Dios se manifiesta de una manera concreta, ¿cierto?, a ciertas personas, ¿cierto?, y les transmite un mensaje, pero ese mensaje no queda radicado en sí en la persona, sino que la persona, a partir de ese proceso de encuentro, de esa relación, empieza a dirigirse, ¿cierto?, en ese camino de misión, ¿sí? Así es, Jaime, y ya que tú indicas qué fue ese discípulo en el Antiguo Testamento, o cuál es el compromiso que ha adquirido el discípulo en el Nuevo Testamento, vayamos a lo que fue el discípulo en el Antiguo Testamento. Podemos partir de Moisés, cuando fue llamado por Dios en la zarza ardiente, y recurrentemente leemos que subía a la montaña a hablar con Dios, a conocer de Dios. ¿Para qué? Para transmitir ese mensaje al pueblo de Israel. Llevado de eso, durante su vida Moisés fue recurrente que subiera por las tablas de la ley y conocer otros muchos episodios que nos relata el texto del Éxodo, donde él subía a conocer de Dios para dar el mensaje al pueblo. Pero una vez falleció Moisés, mediante la imposición de manos, transmitió este conocimiento, este espíritu a Josué, que fue el que continuó este mensaje de guiar al pueblo de Israel. Y también podemos encontrar otros más discípulos, como fue Elías. Entonces, partiendo simplemente de este concepto de lo que fue en el Antiguo Testamento el discípulo, podemos adentrarnos en el compromiso que adquiere el discípulo en el Nuevo Testamento. Así es, Víctor, queridos televidentes. Entonces vemos la realidad del Antiguo Testamento, ¿cierto? Desde esa percepción del mensaje profético que prepara la venida del Salvador, ¿cierto? Que prepara la plenitud que va a ser Jesucristo, la palabra que se hace carne, ¿cierto? Esa palabra que va a llegar a nuestras vidas, que se va a hacer visible, ¿cierto?, en la vida de los apóstoles, en la vida de aquellas primeras comunidades, y que desde ese punto de partida se empieza a generar pues ya un vínculo más íntimo entre el maestro y el discípulo, ¿cierto? Entonces, la realidad profética, y en eso consiste la visión de un Dios que busca al hombre, ¿cierto? Es la fe revelada, la religión de la fe revelada, que Dios se abaja, ¿cierto?, en esa kenosis de la encarnación y se nos transmite Él mismo, se nos da Él mismo como palabra hecha carne. Después de que partimos del hecho de que la palabra fue hecha carne,
Contextualicemos a nuestros televidentes en los compromisos que se adquieren como discípulos. No solamente Jesús llamó a sus discípulos por decirles síganme, no, los llamó para que conocieran de primera mano, de cercanía, qué es lo ser discípulo, aprendieran todas esas enseñanzas para que posteriormente fueran transmitidas a las diferentes comunidades. Entonces, no solamente es quedarse en el ser discípulo. Para ser discípulo, inicialmente hay que escuchar el llamado que nos hace Jesús a que lo sigamos. Seguidamente tenemos que reconocerlo y aprender de él, pero no solamente nos podemos quedar en él. Después de escucharlo, aprender de él, debemos llevar ese mensaje. Eso es lo que inicialmente se fundamentó en el Nuevo Testamento y lo que nos indican los evangelios, que se acercaron a Jesús, los que él llamó, les enseñó el mensaje, el evangelio, que debían de llevar. Después de ellos aprender sobre este evangelio, nos indican estos textos evangélicos que los discípulos fueron a llevar ese mensaje a demás comunidades. Hoy nosotros como discípulos tenemos un compromiso. Expliquémosle, Jaime, a nuestros televidentes cuál es ese compromiso que nosotros tenemos como discípulos y desde qué momento empezamos a ser discípulos y cuáles son los compromisos que adquirimos nosotros como discípulos, que adquieren los padres para llevar ese mensaje de revelación a sus hijos y cómo lo debemos enfocar diariamente en ser buenos discípulos para transmitir ese mensaje a las demás personas. Víctor y queridos televidentes, partimos de algo esencial, ¿cierto? Y es que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Por tanto, desde ese primer amor, Dios nos elige, ¿cierto? Nos elige. Y nos elige de cierta manera para llevar una misión concreta y particular, ¿cierto? Siempre le digo a las personas que uno no está en esta vida, ¿cierto?, por azar, ni por probabilidad, sino por la gracia y la voluntad de Dios. Y es esencial, es fundamental comprender esto, porque vemos nosotros después que del acontecimiento de la encarnación, después del desarrollo de la vida de Jesús, después de que el Señor empieza ya a generar un mensaje a la comunidad, ¿cierto? Vemos que llama a 12. Vengan y síganme, ven y sígueme. Y desde ahí parte el fundamento del discípulo. El discípulo se siente llamado por Dios, pero no tan solo se queda ahí, sino que ese llamado debe ir mucho más allá y es dado a partir de una respuesta, ¿cierto? El Señor llamó a Pedro, llamó a Andrés y de cierta manera estos estando en el lago allí realizando su actividad, preparándose para su actividad para la pesca, entonces le responden de manera inmediata. Entonces ahí vemos un segundo momento, ¿cierto? Y es la respuesta inmediata que debe dar el discípulo a partir de ese llamado que le hace el Señor. Pero para poder comprender esa esencialidad del llamado, para poder dar una respuesta, debe haber una claridad en el mensaje. Y para que haya una claridad en el mensaje, el discípulo debe aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto hicieron cada uno de estos a los cuales llamó, porque dice la Sagrada Escritura, designó a 12 para que estuvieran con él, ¿cierto? Y para que predicaran. Entonces, primero partimos de eso, de esas actitudes, reconocer que somos llamados, elegidos por Dios. Segundo, que en medio de esa elección debemos dar una respuesta, pero para dar una respuesta concreta debemos clarificar el mensaje por medio de la escucha. Y esa escucha nos lleva a nosotros a bajar ese mensaje, ¿cierto?, al corazón, a hacer una metanodia, ¿cierto?, bajar ese mensaje al corazón para poder dirigir nuestro camino, ¿cierto?, para poder realizar una acción específica en razón del mensaje que se nos ha transmitido y que se nos ha dado primeramente a nosotros por esa relación íntima, ¿cierto?, para estar con Él, los llamó para estar con Él, para que se nutrieran con Él, para que vivieran la experiencia, ¿cierto?, de una manera más íntima, más cercana. Y eso expresa el discipulado, cercanía con el Señor. Pero esa cercanía la llevamos nosotros a los demás, ¿cierto?, cuando nos ponemos en esa sintonía de servicio. Entonces ahí vamos nosotros construyendo ese camino del discípulo, que es fundamental
y dado a partir de ese principio de elección, sentirnos elegidos y llamados por Dios. Para muchos de nuestros televidentes puede ser una incógnita, ¿y yo cómo sé que soy llamado a ser discípulo? El ser llamado discípulo es llamado ¿desde cuándo? Desde el bautismo. Y es ahí donde entra la importancia de los padres en conocer de fondo una fe verdadera y conocer de fondo las Sagradas Escrituras, porque no nos podemos ir solamente en el ser católicos de asisto a la Eucaristía y asisto a los sacramentos, primera comunión, confirmación, matrimonio cuando se realiza o frecuento la confesión. También es importante conocer la Sagrada Escritura, leerla y qué me quiere enseñar esa Sagrada Escritura por medio del texto. Hay que tener en cuenta que Dios inspiró a los hagiógrafos para que escribieran la Sagrada Escritura, pero en esa inspiración también es revelada a sus discípulos para que sepan comprenderla, para que sepan entender la Escritura y de qué manera. Ahí vamos a tomar la importancia de que tomemos nosotros en familia, nosotros ya acá en el seminario realizamos el ejercicio más frecuentemente, pero la invitación también es para nuestros televidentes de que no dejen la Escritura empolvada por allá, en un atril, en el Salmo, esperando a ver qué pasa. No, la Escritura es para tomarla, para tomar textos, vamos a tomar los textos del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo vamos a leer ese Evangelio, ese texto bíblico. ¿Y qué nos quiere decir ese texto bíblico? ¿A qué nos lleva? Para poder interpretar más adecuadamente ese texto bíblico. Es la importancia de ser verdaderos discípulos. Pero si no conocemos la Sagrada Escritura, si no estudiamos y meditamos la Sagrada Escritura, nos quedamos en lo vano de ser un verdadero discípulo. Hoy en día la gente puede decir, ¿cómo me acerco yo a ser un verdadero discípulo? La respuesta está en la Sagrada Escritura, conociendo la Sagrada Escritura. El ejercicio muy particular, y anoche cuando preparaba el programa decía, ¿cómo puedo llevar un mensaje yo a nuestros televidentes que conozcan la Sagrada Escritura? Es importante que cada uno puede ser miembros de la familia, tomemos un texto bíblico y vamos a explicar este texto bíblico a nuestra familia, a nuestros vecinos. ¿Y cómo le vamos a explicar este texto bíblico a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos? Tomando el texto bíblico y desmenuzándolo, saboreando cada versículo que tiene esta Sagrada Escritura para que podamos explicarlo a los demás, para que podamos darlo a conocer. Y de esta manera nosotros mismos al momento de preparar qué vamos a decir a los demás es donde empezamos a interpretar de manera diferente la Sagrada Escritura y nos vamos configurando como esos fieles discípulos. No sé, Jaime, si tienes algo más que agregar a este tema de la Sagrada Escritura para que partamos a la segunda parte de lo que es ser un discípulo. Sí, es fundamental, Víctor, y queridos televidentes, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, como nos lo muestra, nos lo refleja, y es la razón de ser del hombre, ¿cierto? Que está en conocer, amar y servir a Dios. Y aquí se fundamenta lo que su merced nos decía y nos compartía, el conocimiento que es vital y fundamental, porque cuando nosotros conocemos nos dirigimos en ese camino del amor, ¿cierto? Porque no podemos amar algo que no conocemos, ¿cierto? No podemos amar algo que no conocemos y mucho menos podemos servir algo que no conocemos y que no amamos. Por eso es un camino procesual donde el discípulo se va dejando interpelar en la libertad, ¿cierto? Por parte del Señor, se va dejando tocar y en medio de eso va dando una respuesta concreta y particular a ese llamado. Por eso las Sagradas Escrituras se convierten para nosotros en esa fuente esencial para poder vivir el misterio, porque allí están contenidas todas las verdades de fe, y esas verdades de fe nos iluminan. Pongamos y hagamos de cuenta aquellos discípulos de Emaús, ¿cierto? Que iban de camino, ¿cierto? Desconcertados porque habían crucificado al Maestro y se interpelaban entre ellos, se cuestionaban, porque el aspecto mesiánico o el mesianismo que transmitía Jesús era diferente, había sido diferente, y ellos esperaban quizá un mesianismo diferente.
Entonces allí vemos que se les aparece Jesús y entonces les empieza a explicar las Escrituras y los empieza a exhortar, a iluminar, ¿cierto? Hasta que ellos logran reconocerlo. Entonces, fundamental es que el discípulo se deje acompañar, ¿cierto? Se deje iluminar, se deje exhortar en el camino, porque desde ahí empezamos nosotros a comprender la verdadera esencia del discipulado, y todo parte desde ese contenido de las Sagradas Escrituras, y ese contenido que se convierte para el discípulo en una experiencia de vida, porque asume la Escritura, la vive y la lleva a los demás. Es importante recalcar algo que acabaste de decir, Jaime, es el versículo de los discípulos de Maús. ¿Cómo estaban los discípulos de Maús en ese momento? Estaban tristes, estaban afligidos, porque de alguna forma se podría decir que es lo que hoy llamamos una crisis vocacional, una crisis de discípulo. Entonces partamos del hecho de que en esa crisis que ellos tenían no sabían cómo actuar, no interpretaban de manera adecuada las Escrituras. Es ahí cuando debemos de retomar nuevamente las Escrituras, hacer como una introducción a qué me quiere decir la Escritura y buscar más allá de lo que es esta Escritura. Es importante también que cada uno de nosotros como discípulos no abandonemos la Escritura, sino que también empecemos a entender lo que es el llamado, cómo nos llama, también entender a escuchar la Escritura. Mediante esta escucha de la Escritura es hacer la vida, mediante hacer la vida es ponerla en práctica. ¿Y cómo la ponemos en práctica? Llevándolo a los demás. Después de haber hecho un pequeño análisis de lo que es ser un discípulo, porque aún queda mucha tela por cortar, vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, que es Escucha un corazón. Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es Carlos Alfonso Aguirre, pertenezco a la diócesis de Apartadó, tengo 41 años y hoy quiero compartirles un poco mi historia vocacional. Mi historia, pues, desde muy niño, muy cercano a la iglesia, pertenecía a grupos juveniles, a grupos infantiles, siempre estuve muy rodeado de la iglesia y empecé mi proceso vocacional. Pero sin embargo, uno muchas veces se aleja del Señor. Y esa fue de pronto mi historia. Yo cuando tenía 16 años, 17, casi a punto de irme para el seminario, decidí, no me voy para allá, veo que no es mi vocación. Inició un proceso donde pues ya me pongo a trabajar. Para mí prácticamente ya la idea de ser sacerdote era algo que yo tenía olvidado. Simplemente pues me dediqué al trabajo, a vivir otras cosas, a estar en familia y todo esto, pero sin embargo pues me alejé un poco de Dios. Pero Dios, como dice uno, siempre tiene sus medios perfectos para atraerlo a uno, para encaminarlo nuevamente hacia Él. Y uno tal vez dirá, no, pero es que yo le fui infiel a la vocación del Señor. Pero lo más importante es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo no es de uno, el tiempo es de Dios. Y el Señor me llevó a vivir muchas cosas en esta vida. ¿Para qué? Para luego traerme aquí por medio de un llamado nuevamente a través de un retiro. Y ahí es donde uno muchas veces en su vida, aunque uno dice ser feliz, y yo era feliz, yo decía que estaba completamente feliz, pero mi felicidad no era plena. Y yo sentía que en mí algo faltaba. Yo sentía que a pesar de que vivía algunas cosas de las que uno vive en la vida, pues no me sentía pleno ni me sentía satisfecho. Y yo decía, yo sé que algo es mi falta. Y allí, por una invitación a un retiro, por medio de Lazos de Amor Mariano, nuevamente el Señor me invitó a vivir esta vocación. Y de allí me tocó dejar trabajo, tenía un trabajo y todo esto. Sin embargo, yo dejé ese trabajo, ¿por qué? Por seguir al Señor. Y es uno entregar un bien momentáneo, un bien pasajero, un trabajo donde tal vez uno está estable para servirle a Dios.
Y hoy en día hago parte de la diócesis de Apartadó. Y es muy bonito y es muy grato el poder uno estar con las personas, sentir ese llamado de Dios por medio de las personas a las cuales lo manda uno a la misión. El Señor nos invita a una misión y cada que voy a la diócesis de Apartadó es nuevamente sentir ese llamado donde el Señor me dice: te necesito aquí, te necesito donde están todas estas personas que necesitan de mi palabra, que necesitan de mi amor. Y el Señor me llama cada día a poder servirle a través de su palabra, a hacer testimonio de su amor, a llevar su mensaje a todas las naciones y en especial a la diócesis de Apartadó. En el 2017 entré al seminario, ya había estudiado algo de filosofía en la Universidad Uniagustiniana en Bogotá, pero luego me vine aquí al seminario y he tenido este proceso. Cuando llegué al seminario no tenía diócesis y por medio de un acercamiento a la diócesis pude llegar a esta diócesis y hoy me siento contento. Ojalá, espero que oren por mí, no olviden que todas las vocaciones necesitamos mucha oración y como dice el Papa, oren por mí, que yo oraré por ustedes, oren por nosotros, por todos los seminaristas, porque necesitamos que la Iglesia y que el Señor nos regale cada día sacerdotes santos. Dios los bendiga. Después de haber escuchado el testimonio de vida de nuestro compañero Carlos Aguirre y de conocer cómo nació su vocación, les daremos algunos tips antes de darle la despedida de nuestro programa, algunos tips sobre qué es ser discípulos. Para eso, Jaime nos va a apoyar con el qué ser de un discípulo, aparte de escuchar el llamado, que es lo primordial, escuchar ese llamado a ser discípulos. Así es, Víctor y queridos televidentes. Entonces, es importante, como lo decíamos durante el desarrollo del programa, primero, sentirnos llamados por parte de Dios, elegidos por el Señor. Segundo, la presencia activa de la escucha, ¿cierto? Como no solamente ese movimiento visible, sino también desde esa perspectiva interior, donde esas palabras por parte de la elección que nos hace el Señor lleguen a nuestro corazón y la hagamos experiencia. Tercero, la vivencia de un seguimiento, ¿sí?, en torno a ese mensaje, y en este caso el mensaje toma su plenitud en esa palabra hecha carne, en Jesús, seguimiento a Jesús que nos hace verdaderos discípulos. Seguidamente vemos que a partir de esa experiencia y ese camino de escucha, ese camino de seguimiento, nos adentramos nosotros en el servicio, porque para eso estamos, Víctor, ¿cierto?, en ese discipulado, para que descubramos nosotros el sentido real del discípulo, que es el servicio a los demás, que tengamos nosotros siempre esa capacidad de poder, primero, considerarnos discípulos, llamados, elegidos por parte de Dios, ¿cierto? Y segundo, a través de esa experiencia también llamar a otros a que conformen esta familia, que conformen este caminar de verdaderos discípulos, así como lo hizo Felipe cuando escuchó y llevó e invitó a Natanael y le dijo: ven y verás, para que descubriera realmente a la persona de Jesús. Jaime, a usted y a todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en este espacio de conocer de más profundidad qué es ser discípulos. Los invitamos para que ustedes también inviten a sus vecinos, conocidos, familiares a ser discípulos, a ser conocedores de la palabra y a llevar este mensaje de evangelización. A usted, Jaime, gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en una próxima emisión de Jesús Evangelio.